Hola, bienvenidos a este webinar. El día de hoy hablaremos de uno de nuestros productos, el cual es una tubería de PVC diseñada para la instalación en ademes de pozos profundos. El nombre comercial es Geomega. Permítanme presentarme. Mi nombre es Raúl Armendáriz, soy el representante técnico de Wavin en México en el segmento de infraestructura. Voy a compartir mi pantalla y por favor avísenme en cuanto tengan visual de la misma. Si ya hay visual, voy a proyectar en pantalla completa. ¿Estamos listos? Muy bien, iniciaremos por hablarles un poco de quiénes somos nosotros. Nuestra empresa pertenece a un grupo, el cual se llama Orbia, y dentro de los valores que tenemos en Orbia son 3 pilares fundamentales: ser valientes, responsables y fomentar la diversidad. ¿Cuál es nuestra presencia en el mundo? Tenemos presencia en más de 80 países, con 56 plantas, más de 12,000 empleados. Nuestras ventas anuales ascendieron el año pasado a $2.9 billones y nuestras áreas de negocio son muy variadas, desde la conducción de agua fría y caliente, conducción hidráulica y sanitaria, para alcantarillados y pluviales, manejos de agua de lluvia, polietileno de agua y energía, ductos eléctricos, riego agrícola y geosintéticos. Nuestras marcas están bien posicionadas y tienen un enfoque específico en el mercado. Wavin es la empresa que está dedicada a la conducción de fluidos a nivel global. Netafim, una empresa de origen israelí y adquirida por el grupo hace algunos años, es la encargada de la tecnificación del riego agrícola. Quoura se encarga de la explotación y comercialización de la fluorita. De la fluorita obtenemos el flúor, el cual es un elemento con el cual convivimos de manera cotidiana y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Está presente desde la pasta de dientes, en la elaboración y mejoramiento de aceros, de los cristales, en la refinación de gasolinas, como elemento fundamental de los gases refrigerantes, por mencionar solo algunas de sus variadas aplicaciones. Dura-Line es la empresa que se encarga de la fabricación de ductos de polietileno de alta densidad, pero dirigidos hacia el mercado de la conducción de cables de voz y de datos. Vestolit y Alfagari son la columna vertebral de nuestra empresa. Somos una empresa que tiene toda la cadena de valor integrada. Vestolit se encarga de la fabricación de resinas y Alfagari de los compuestos. Entonces nosotros disponemos de toda la materia prima desde origen. En la parte inferior encontrarán 2 marcas: Amanco Wavin, Papco Wavin y Plastigama Wavin. Esto obedece a la transición que estamos haciendo de manera global y para que el mercado aquí en América nos identifique plenamente en cuanto estemos ya usando únicamente la marca de Wavin. El mundo se enfrenta a retos muy importantes y son para ustedes muy conocidos. Uno de los principales es la cantidad enorme que tenemos de pérdidas de agua en las ciudades. En algunas partes alcanza hasta el 60% de pérdidas, y esto puede deberse fundamentalmente a la antigüedad que presentan ya nuestras tuberías de conducción, con frecuentes fallas y fracturas. Ante el cambio del clima, tenemos nosotros también un incremento de fuertes lluvias, y esto genera que irremediablemente gran parte de este flujo que escurre de manera superficial a través de los pozos de visita ingrese en las redes de drenaje sanitario. Y las redes de drenaje sanitario se ven sobresaturadas, presentan fenómenos muy graves de cantidad de flujo para el cual no fueron diseñadas. El 50% de la población en vías de desarrollo vive sin tener buenos saneamientos. En muchas partes de estos lugares aún tienen la práctica de defecar al aire libre, con el problema muy grave de contaminación que esto representa. 40% de la energía se consume en las edificaciones, es un porcentaje muy alto. Nuestros pilares como empresa es, a través de nuestra variedad y amplia gama de productos, ofrecer un abastecimiento de agua seguro y eficiente, mejorar la salud y la higiene, construir ciudades resilientes al clima o tener un mejor desempeño en la construcción. Nuestra presencia en Latinoamérica es la siguiente.
Estamos en 13 países con 27 plantas, más de 6,500 empleados y divididos en 4 territorios. Aquí en México tenemos más de 600 empleados con 2 plantas de fabricación, 5 centros de distribución y nuestros productos divididos en diferentes segmentos: edificación, infraestructura, industria y agrícola. En este mapa veremos claramente la ubicación que tenemos en el centro del país de nuestras plantas. Una de ellas en Guanajuato, en León, la otra en el Estado de México, en Cuautitlán, y nuestros 5 centros de distribución, 2 en la parte norte, 1 en la parte noroeste, en Hermosillo, 1 en la parte noreste, en Monterrey, 1 en el occidente del país, en Guadalajara, 1 más en el sur, en Oaxaca, y en la península, que es la parte sureste del país, en Mérida. Con esto damos cobertura total al país. Nuestros productos, como lo mencionaba, están divididos en segmentos de acuerdo al uso que se le van a dar. Aquí vemos el segmento de edificación, no voy a entrar en mucho detalle. Infraestructura, los productos necesarios para conducción de agua potable, así como de los desechos sanitarios y pluviales. En la industria, una variedad de productos diseñados específicamente para ello. Agrícola, tenemos algunos productos compartidos con infraestructura, en el cual encontraremos tuberías para conducción de agua potable a presión, conexiones cédula 40 y conexiones hidráulicas. Actualmente también estamos en la parte de la transformación digital de la construcción, con lo cual nosotros ofrecemos a nuestros usuarios librerías BIM que les faciliten el desarrollo de sus diseños a través de los software que tenemos actualmente disponibles en el mercado. Las librerías BIM están para ustedes a través de nuestras páginas web a nivel regional. Ustedes únicamente necesitan registrarse y podrán tener acceso a las mismas de forma gratuita. Sin más, entremos a nuestro tema de hoy, que es el sistema Geomega, tubería de PVC para pozos profundos. Rápidamente iniciaremos con los acuíferos. Los acuíferos es el agua que tenemos almacenada en el interior del subsuelo, y esto obedece a las formaciones geológicas que tenemos. Los acuíferos podemos clasificarlos básicamente en acuíferos libres y acuíferos confinados. Los acuíferos libres son aquellos que tenemos la presencia directamente al aire libre del agua, como lo sucede en los manantiales. En el caso de los acuíferos confinados, pues van a estar entre 2 capas que son impermeables. ¿Y qué uso le damos al agua subterránea? La utilizamos para riego agrícola, en usos residenciales, con lo que es la conducción de agua potable, también para procesos industriales. Pero ¿cómo está la distribución y uso de esta agua? Aquí en México, de todo el agua que utilizamos, 60.8% es de origen superficial y 39.2% viene de origen subterráneo. De este gran total, el 75.7% es el que aprovechamos en riego agrícola, el 14.7% para abastecimiento de agua potable hacia la población, y la industria, que pensaríamos que es uno de los rubros que más agua consumiría, consume apenas tan solo el 4.9%. De ahí la relevancia de buscar en el sector agrícola ofrecerle siempre productos que nos faciliten una conducción eficiente del agua. ¿Qué es lo que buscamos al seleccionar un ADM? Bueno, que tenga un adecuado rendimiento en cuanto a la instalación, que sea óptimo para la instalación, que tenga una larga vida útil, que nos permita mantener un agua de buena calidad sin cambiarle sus características, y todo esto a un costo razonable. De manera natural vamos a encontrar diferentes elementos disueltos en el agua, que pueden ser desde bicarbonatos, flúor, hierro, magnesio, manganeso, nitrato, sodio y otros sólidos disueltos. Cada uno de estos elementos que encontramos de manera natural en el agua nos generan diferentes efectos cuando la usamos. Por ejemplo, el bicarbonato nos genera incrustaciones en calderas. El carbonato tiene el mismo efecto. El cloruro nos genera corrosión en los metales. El flúor puede ser perjudicial para los dientes cuando rebasa 1.5 partes por millón.
El hierro puede causar turbiedad y darle coloración desagradable al agua y a los alimentos. El nitrato, si la concentración es mayor a 1000 miligramos por litro, puede causar trastornos fisiológicos. El sodio, lo mismo, nos genera corrosión en calderas, en los materiales metálicos. Entonces, esto es de manera natural. De ahí la relevancia de buscar un material adecuado que no tenga una reacción con este tipo de materiales. ¿Qué es un ADM? Bueno, el ADM también se le conoce como entubado o encamisado. Y en realidad el ADM es únicamente un elemento que nos permita contener la perforación que hicimos en el pozo para evitar que éste se colapse. Incluso cuando hacemos nosotros las excavaciones para el tendido de las tuberías, hay ocasiones en que los suelos son muy inestables y lo que hacemos es ademar las paredes de esta excavación para evitar que se nos colapse la misma y ponga en riesgo a los colaboradores que están trabajando o bien a la instalación antes de terminarla. Entonces el ADM es su función fundamental, contener la perforación que hicimos para poder colocar en el interior un equipo de bombeo y extraer el agua de manera segura. Los factores que tomamos en consideración para la selección del tubo de ADM, pues son el primero, el diámetro. ¿Qué diámetro va a tener nuestro ADM? ¿Qué espesor va a tener la pared del tubo que utilizaremos como ADM? ¿A qué profundidad va a ser el pozo? ¿Qué durabilidad esperamos? Una adecuada resistencia química y que finalmente tengamos el caudal que nosotros necesitamos satisfacer. Aquí en México, a través de la Conagua, tenemos una serie de manuales, por sus siglas la conocemos como mapas, de aquí obtuvimos esta información, donde nos indica a través de una tabla muy sencilla, en función del gasto y del diámetro nominal de la bomba, cuál sería la medida óptima del diámetro del ADM. Entonces, pues con estos valores nosotros podemos venir a la tabla y buscar cuál es el diámetro más óptimo para nuestro proyecto. El siguiente valor o factor a considerar es el espesor de la pared. Esto es muy relevante, ya que las tuberías, al estar instaladas de manera vertical, se ven expuestas a diferentes esfuerzos, como lo son, en primer lugar, los esfuerzos de tensión. Estos esfuerzos se generan en todas las uniones que vamos teniendo al estar haciendo la instalación. Independiente del material de que se trate, ya sean aceros o materiales plásticos, en las uniones siempre vamos a tener un esfuerzo de tensión y se va a incrementar en función de la profundidad. La tensión va a ir creciendo hacia la superficie en cuanto vayamos profundizando nosotros la instalación del tubo. Otro de los esfuerzos que tenemos son esfuerzos laterales o de colapso que van aumentando con la profundidad. Y tenemos los esfuerzos de compresión que van a estar actuando directamente sobre la tubería. Entonces, necesitamos tener nosotros un espesor de pared adecuada para poder contrarrestar y soportar todos estos tipos de esfuerzos que se nos van a generar tanto durante el proceso de instalación como una vez que esté el sistema en operación. ¿Qué tipos de materiales de ADM tenemos actualmente? Bueno, actualmente los dos materiales más usados son los materiales metálicos y los materiales termoplásticos. Dentro de los materiales metálicos, pues vamos a encontrar aceros de alta calidad, aceros galvanizados, incluso aceros inoxidables. Pero finalmente, aunque hablemos de aceros inoxidables, como vimos al principio, los elementos que vienen disueltos en el agua llegan a atacar incluso al acero inoxidable, llegan a generar en ocasiones no solo el agua, sino el mismo terreno, descargas galvánicas, con lo cual empezamos a encontrar un deterioro del espesor de la pared de la tubería, con lo cual genera un desgaste y un acortamiento de la vida útil de las mismas. En la parte inferior vemos algunos de las ranuras que tenemos en el mercado, ranuras que pueden ser de puente, longitudinales o transversales. Aquí en este gráfico podemos verlas más claramente, los de ranura continua, el ADM ranurado, los tipos persiana y el tipo de puente o canastilla, que es el que se utiliza actualmente con mayor uso
que el otro tipo de ranuras. En los materiales plásticos tenemos el PVC como elemento fundamental dentro de estas alternativas. Y pues las ventajas que tiene, pues son por todos ustedes conocidas y ya han utilizado ustedes tuberías de PVC para conducción de agua. Una completa resistencia a la corrosión eléctrica y electroquímica, no requieren de protección contra aguas de composición química variable. Su costo es reducido en cuanto a la instalación y traslado. Una alta resistencia a la abrasión, una alta durabilidad en condiciones ambientales de aguas subterráneas salinas, son de poco mantenimiento, tienen una alta flexibilidad y son de fácil acoplamiento durante su instalación. Es importante cuando hagamos las evaluaciones económicas tomar en consideración la unidad instalada de tubería, porque es un error muy común el hacer una comparativa económica de un tubo metálico contra un tubo de PVC. Pero esto no es el total del análisis. Tenemos que considerar todos los factores, elementos, herramientas y materiales que necesitaremos para hacer la instalación de estas tuberías. Por ello, lo recomendable es hacer el análisis por unidad instalada, metro de tubo instalado de PVC contra metro de tubo instalado de ADM metálico. La resistencia química es muy importante tomarla en consideración porque esto nos va a determinar la vida útil que tendremos con nuestra tubería. En el caso de las tuberías metálicas, pues tendremos algunos problemas que veremos más adelante. Nuestro sistema de ADM está fabricado bajo una norma alemana que es la DIN 4925 y lo tenemos clasificado en dos tipos, G-Omega 100 y G-Omega 300. El número indica la profundidad máxima de instalación de cada una de estas líneas. G-Omega 100 es hasta 100 metros de profundidad y G-Omega 300 hasta 300 metros de profundidad. Las características de nuestra tubería consisten en que tenemos tubos de 5.75 metros de largo. Las uniones son a través de una rosca helicoidal de paso rápido tipo socket. Y tenemos diámetros disponibles nominales desde 200 hasta 350 milímetros, tanto en GO 100 como en GO 300. Y dos tipos de ranuras, ranura de 1 y de 2 milímetros. La resistencia a la compresión está dada por el espesor de pared. Y en el caso de la tubería GO 100, su resistencia a la compresión es de 7 kilogramos por centímetro cuadrado. En la tubería GO 300 es de 18 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí tenemos la tabla dimensional más a detalle, donde encontramos todos los valores de diámetros exteriores, interiores, así como el diámetro de la rosca hembra, que es la parte más ancha que vamos a tener en toda la instalación. Va a ser el diámetro más grande. Y al final tenemos la longitud útil. Esto es importante a considerar cuando hagamos la cuantificación de los tubos necesarios para hacer la instalación. Dependiendo del diámetro es la longitud útil que tenemos y con esto haremos el cálculo de los tubos necesarios para hacer nuestra instalación. Como lo mencionaba, nuestra norma de fabricación está basada en una norma alemana, la DIN 4925, para toda la parte dimensional. En esta norma nos indica cuáles son los diámetros internos y externos, los espesores de pared, la cantidad de ranuras que tenemos que hacer por plano y la longitud de las mismas. Los elementos que conforman nuestro sistema de ADM son tubos lisos, tubos ranurados, una tapa de fondo y un cabezal elevador. El cabezal elevador es una herramienta que nos va a facilitar la instalación de la tubería. No es parte del sistema una vez instalado. Incluso si nosotros vamos a seguir instalando otros pozos con este mismo diámetro, podemos utilizar el mismo cabezal elevador. ¿Dónde utilizar tubería lisa y tubería ranurada? Aquí tenemos diferentes conceptos de acuerdo a los estudios que se han hecho. Nosotros sugerimos que sea desde el nivel estático, desde donde usemos la tubería ranurada para aprovechar durante los lapsos donde no estemos trabajando con la bomba
permitir una recuperación más rápida del flujo en el interior del ADM, pero hay diferentes autores que nos hablan de que lo ideal sería tener la tubería ranurada aproximadamente a la mitad del cono de succión que se nos genera. Entonces, con esto se optimizaría también el proceso de extracción del agua. Pero nuestra recomendación es iniciar desde el nivel estático. Queda libre del proyectista si quieren empezar a partir del nivel dinámico, o bien, como lo mencionan algunos autores, a través de la mitad de la distancia que tenemos entre el nivel estático y el nivel dinámico. En cuanto a las ranuras, tenemos su ranura de 1 milímetro y de 2 milímetros. Este espesor de ranuras nos permite controlar a nosotros el filtro que vamos a colocar al finalizar nuestra instalación. Podemos utilizar filtros desde 1/8 hasta 1/16, dependiendo del tipo de ranura. Este tipo o tamaño más bien de partículas que utilizamos para los filtros son muy pequeñas comparadas con las que se utilizan con los ADMs metálicos. Los ADMs metálicos, por el tamaño de sus aberturas, nos piden en ocasiones utilizar filtros mucho más gruesos. La capacidad de captación que tenemos con las ranuras es la siguiente. En el caso de la ranura de 1 milímetro, vamos a tener un área abierta del 8%. Y en el caso de la ranura de 2 milímetros, el área abierta va a ser del 10%. Y en función del gasto que tengamos y de la velocidad, va a ser el flujo que vamos a tener hacia el interior de nuestro ADM. ¿Qué significa el área abierta que mencionamos en esta diapositiva? Pues significa que todas las ranuras, si nosotros las juntamos en uno de los extremos de la tubería, encontraríamos ese espacio aprovechado únicamente. Imaginemos un segmento de nuestro tubo de ADM cortado en 1 metro, el cual lo desdoblamos y vamos a obtener un rectángulo. Si ahí colocamos cada una de las ranuras, pero juntas, ocuparían un 8% de este rectángulo. Y aquí lo vemos en el ejercicio en la parte inferior en cada uno de los diámetros, en función de la información que tenemos de los tamaños de las ranuras. 8% para la ranura de 1 milímetro y 10% para la ranura de 2 milímetros. Nos han preguntado en innumerables ocasiones por qué no incrementamos el área, por qué no hacemos ranuras más grandes. Debemos de cuidar mucho el área máxima que podemos tener de apertura, ya que a través de los estudios que se han hecho en cuanto a la capacidad de soporte a la compresión que tienen las tuberías, cuando llegamos a un 10% del área de captación en nuestros tubos de ADM, se reduce un 25% la capacidad de carga que tenemos en el tubo de ADM. De ahí la importancia de cuidar esos factores para nunca poner en riesgo la tubería ni el sistema en cuestión. Aquí tenemos un rápido comparativo de las tuberías de ADM Geomega en PVC contra las tuberías de acero. Las aplicaciones y la autorización. Las clases, nosotros lo tenemos en Geo 100 y Geo 300. Ustedes encontrarán la referencia al espesor de la pared, cédulas 20, 30 y 40. Los espesores de la pared, en este caso en un tubo de 12 pulgadas expresado en milímetros, en Geomega 100 sería de 14.5, en Geomega 300 de 19 milímetros. En acero sería 6.25 en cédula 20 y 9.38 en cédula 40. Nuestros rangos de diámetros nominales van desde 8 hasta 14 pulgadas, en el caso del acero de 6 a 24 pulgadas. En ambos casos tenemos tuberías lisas y tuberías ranuradas. Una variación muy importante es en la profundidad. Debido a la característica de nuestro producto llegamos hasta 300 metros y con el acero podemos llegar hasta 400.
Las longitudes para nosotros son de 5,75, en el caso del acero pueden ser de 6 o de 12 metros. Otra de las diferencias está en el sistema de unión. Nuestro sistema de unión es una rosca termoformada y en el caso de la tubería de acero es a través de la soldadura. Con lo cual pues tenemos un sistema de unión muy sencillo y en el caso del acero un poco complicado o difícil debido a requerir mano de obra especializada y equipo adicional. En el caso de la tubería de PVC Geomega, los accesorios serían el tapón de fondo. En el acero ninguno. Lo más habitual es que se haga un colado de concreto en la parte final de la tubería en la instalación. El peso promedio de la tubería de ADM de 12 pulgadas en Geo 100 es de 22.15 kilogramos por metro y en la Geo 300 de 28.62. En el caso del acero, 50 kilos por metro en la cédula 20 y 75 kilos por metro en la cédula 40. Hay una diferencia importante en el peso a pesar de la variación de los espesores. Y lo más importante, la vida útil. Con las tuberías de PVC vamos a tener una vida útil de 50 años y con el acero entre 5 y 10 años. La resistencia química de los ADM metálicos se ve pues bastante agresiva en cuanto tenemos nosotros una variación en los pHs. Cuando tenemos un pH menor a 7, se consideran aguas ácidas y favorecen considerablemente a las condiciones de la corrosión. Asimismo, tener un alto contenido de oxígeno disuelto en el agua, mayor a 2 miligramos por litro, se consideran como aguas ácidas y son altamente corrosivas. Cuando tenemos sólidos totales disueltos en proporciones mayores a 1000 miligramos por litro, o si la conductividad eléctrica del agua es elevada, vamos a tener problemas de corrosión electrolítica. El dióxido de carbono también, y lo mismo el ion de cloro. Entonces, las tuberías metálicas están muy expuestas y son muy susceptibles a todos estos elementos. En el video a continuación, vamos a ver el bloqueo de las ranuras por corrosión e incrustación, e incluso el debilitamiento de las paredes y la presencia de un colapso parcial en la misma. Voy a correr el video. Ustedes me dicen si ven el video. Aquí podemos apreciar cuando pasa sobre la parte de la tubería de ADM que ya se colapsó. En este caso que se está haciendo la inspección de las condiciones del tubo de ADM, ya se ha retirado el equipo de bombeo. Afortunadamente existió el espacio suficiente para recuperarlo, pero si han esperado más tiempo, probablemente este colapso hubiera sido de mayores dimensiones y les hubiera imposibilitado el poder extraer el equipo de bombeo, con una pérdida mucho mayor económica para los usuarios. En este caso vamos a ver ahora el bloqueo de las ranuras debido a la floculación, a la presencia de microorganismos. En este caso no es un deterioro de las paredes del tubo, sino la presencia de microorganismos empiezan a aglutinarse y empiezan a tapar todas las ranuras, disminuyendo considerablemente el flujo hacia el interior del ADM y por lo tanto teniendo un gasto menor en la superficie cuando estamos operando la bomba. Aquí vemos la gran cantidad de filtros que están taponados por la presencia de estos microorganismos. Es impresionante cómo llegan a adherirse completamente a las paredes del tubo y empiezan a bloquear. En este caso no degradan la tubería, pero sí impiden el paso eficiente del flujo. En este video vamos a ver incrustaciones, corrosión, debilitamiento de las paredes, incluso ya la pérdida completamente de partes de la tubería. Tenemos aquí huecos muy grandes
donde pues permite que el filtro que tenemos en el exterior ingrese hacia el equipo de bombeo, pudiendo dañarlo de manera severa. Aquí vemos cómo pues ya no existe la pared del tubo en esta zona. Y asimismo pues tuvimos la pérdida del filtro. El filtro ingresó completamente hacia el interior del ADM. Estamos a 149.48 metros de profundidad. Y el ADM ya presenta daños muy, muy severos. Y la resistencia química de los termoplásticos pues es muy diferente. A temperaturas de 20 grados centígrados, los ADM resisten sin alteración todo tipo de aguas subterráneas, incluso aguas marinas o soluciones salinas, soluciones ácidas diluidas, alcalinas diluidas. No se van a ver afectados las tuberías de PVC por este tipo de elementos. Aquí tenemos un video de inspección de una tubería de ADM de PVC, en donde vamos nosotros a apreciar las condiciones en las que se encuentra incluso la junta para mantener la integridad del sistema. Ustedes me avisan si ven el video, por favor. Una disculpa, pero parece que el video no quiere correr de manera adecuada. Una disculpa, pero aquí podemos ver pues las condiciones en las cuales se encuentra el tubo de ADM a 59.82 metros, en el cual pues vemos la integridad de la superficie sin presentar ninguna alteración producto del agua que tenemos en el interior. Vamos a llegar a la parte de la unión para revisarla, que se encuentra en perfecto estado. Aquí cambiamos la vista, estamos a 60 metros de profundidad. Y vemos cómo se encuentra la unión. La unión se encuentra íntegra, no se ha desprendido, no se ha separado. Asimismo, las paredes no se ven que tengan ningún deterioro por algún agente químico. Continuamos la exploración hacia el interior, vamos a 61 metros y vemos las paredes completamente limpias. Como pueden apreciar, pues tenemos con esto la certeza de una vida útil mucho mayor que la que presentamos con las tuberías metálicas. Vamos a pasar ahora al proceso de instalación. Para la instalación necesitamos hacer primero la perforación y colocar primero el tapón de fondo en la primer tubería ranurada que vamos a instalar. Vamos a necesitar una abrazadera para inmovilizar los tubos mientras hacemos las uniones y comenzaremos a instalar la tubería ranurada, que es la que va a estar en presencia del freático. Y posteriormente pasaremos con la tubería lisa, donde ya no tenemos presencia de agua. Y al finalizar un video de instalación para checar el correcto trabajo. Y finalmente haremos el engrabado o filtro del ADM. Para la perforación pues tenemos diferentes equipos actualmente en el mercado. Dependiendo del tipo de material sería el equipo que utilizaríamos. Utilizaríamos equipo de percusión, equipo de rotación y actualmente un equipo muy utilizado que es el que combina los dos anteriores, equipo de rotopercusión. Esto va a ser definido en función de las características del terreno donde vamos a perforar. ¿Qué diámetro vamos a hacer en la perforación? Bueno, nosotros tenemos esta fórmula para que ustedes la utilicen, en el cual el diámetro de perforación
es un factor de seguridad por el diámetro exterior de la tubería más 203 milímetros. El factor de seguridad está en función de las características del relleno y puede ir desde 1.1 hasta 1.5. Y esto lo dejamos a criterio del proyectista o del organismo que vaya a hacer el análisis y diseño. Y pues el tamaño de los agregados, como lo vimos al principio, en función de la ranura, si es de 1 milímetro, podemos utilizar desde 1/8 hasta 1/16, toda esa gama de materiales que pasen por las mallas adecuadas, o bien manejar un solo tamaño. En el caso del 2 milímetros, igual sería de 1/8. Aquí vemos el tapón de fondo y la colocación en el primer tramo que vamos a instalar. Como les mencionaba, no se necesita ningún adhesivo, ningún lubricante. Lo que hacemos es limpiar perfectamente el exterior del tubo, el interior del tapón y colocarlos a mano. Una vez que hicimos esto, bajamos el tubo ayudándonos con el equipo de perforación, colocamos la abrazadera, la cual podemos fabricarla con madera y metal o bien únicamente con metal. Lo importante es inmovilizarlo en donde tenemos la campana para poder hacer el ensamble del siguiente tubo. Aquí vemos el cabezal de elevación, que es el que nos permite estar haciendo el proceso de instalación. La unión, como les mencionaba, es a mano. En caso necesario haremos palanca con algún material que puede ser un pedazo de madera y ayudándonos para hacer el torque con un lazo de polipropileno. Aquí vemos el proceso de elevación. En este caso están utilizando unas gatas metálicas, las cuales pues pueden utilizarse, pero la sugerencia es que las utilicemos en la parte lisa del tubo para evitar dañar las ranuras que tenemos en el tubo que vamos a instalar. Una vez que terminamos con toda la cantidad de tuberías ranuradas, continuamos ahora con las tuberías lisas hasta llegar a la superficie. Una vez que llegamos a la superficie, dependiendo del uso, si es para uso agrícola, normalmente lo dejan listo para hacer el ajuste con el equipo de bombeo. En el caso de pozos que van a ser utilizados para dotación de agua potable, se tiene que generar un área séptica en el cual debemos de dejar el último tramo de pozo arriba del terreno natural, hacer un encofrado con concreto para evitar cualquier contaminación que pueda venir de la superficie. Y después tendremos el engravado. El engravado, como bien lo mencionamos, pues es el tener un filtro adecuado para evitar el paso de finos que nos puedan ya sea empezar a disminuir el área en las ranuras o bien que lleguen a dañarnos el equipo por la fricción que generen estos sólidos cuando esté en operación el equipo de bombeo. En este video vamos a ver el método de instalación. Aquí vemos la colocación del cabezal de elevación y con el mismo equipo que tenemos de perforación vamos a empezar a elevarlo. Importante cuidar que no estemos arrastrando el extremo para evitar que se dañe o se le lleguen a incrustar partículas de tierra que puedan dificultar el proceso de roscado. Con el equipo de elevación colocamos el tubo en posición. El operador que está con el lazo únicamente está guiando el tubo y asimismo evitar que esté arrastrando en el piso. Antes de hacer la instalación van a hacer la limpieza tanto de la parte externa como interna de cada uno de los tubos. Y finalmente pues vamos a hacer ya el roscado de las mismas tuberías. Una vez que tenemos ya la limpieza, con el mismo equipo de bombeo, con el mismo equipo de perforación, bajamos el ADM. Es importante, aquí en este video que estoy mostrándoles, era una de las primeras veces que instalaban tubería de ADM de PVC. Entonces les cuesta trabajo al principio tener la coordinación entre la persona que está operando la máquina para que les libere el peso del tubo. Si el tubo no lo suelta, no deja que caiga libremente, va a ser muy complicado que puedan hacer el roscado.
Lo que les mencionaba, aquí van a utilizar un lazo de polipropileno, un lazo plástico, y después con un tubo van a hacer palanca para tener un mejor torque. Al igual que en la foto que vimos anteriormente, donde utilizaron unas gatas metálicas, nuestra recomendación es que se haga este tipo de apoyo en la parte lisa del tubo para no dañar las ranuras. Aquí van a comenzar a girarlo, a hacer el roscado, pero como les mencionaba, es importante que tengamos la coordinación entre el operador de la máquina y el que está haciendo el roscado. Si no, pues le va a costar mucho trabajo el poder hacerlo girar. Cuando está libre el tubo, vemos cómo fácilmente puede hacer el roscado. Pero en cuanto llega al límite y no le suelta más cuerda el operador que está teniendo el tubo elevado, va a representar mucho trabajo el poder girarlo. Entonces ahorita no gira porque no le han liberado peso. Y no es que le falte lubricación, ni mucho menos, simplemente es eso, la coordinación entre el operador y el instalador. Como les cuesta trabajo, pues van a colocar más agua pensando que se debe a ello, a falta de lubricación. Pero en realidad es únicamente el permitirle al instalador liberarlo. Pero aquí nuestro operador, aparte de estar al pendiente de la instalación, pues debe de ayudarle quitándole el freno para que pueda caer el tubo. Entonces ya le quitó el freno, el tubo ya cae libremente y puede hacer el roscado. ¿Hasta dónde vamos a llevar el roscado? Hasta el tope. Todas las roscas tienen un reborde grueso, que es la parte final de la rosca, y llegando al tope es todo. No necesitamos más. Retiramos las abrazaderas para permitir que por su propio peso vaya bajando el tubo y hacemos este proceso de manera continua hasta terminar con todos los tubos. Nos hemos encontrado también con algunas malas prácticas de instalación de ADMs de PVC y esto a veces genera, en la mayoría de los casos, que se satanice el uso de los productos. En este caso vamos a ver cómo un tubo de alcantarillado, que son espesores de pared muy delgados, ha sido ranurado de manera longitudinal al tubo, simulando lo que encontramos en las tuberías metálicas, y pues van a hacer su instalación. En este caso, pues vamos a notar que van a tratar de hacer la unión de los tubos con cemento de PVC. Por el color azul, pues nos damos cuenta que es un cemento de alta resistencia. Están colocando el cemento en todo el extremo espiga. Una vez que terminan con la aplicación de cemento en la parte exterior, pues van a continuar con la campana en la parte interior del mismo. Imagínense, pues, si va a estar todavía activo el cemento durante tanto tiempo en el cual están colocando el cemento ahora en el interior. Observemos la aplicación de cemento incluso en el nicho de la campana. Ahí es un lugar donde no va a estar en contacto la pared de la tubería de espiga con la campana. Y le puso muy poco en la parte de la campana. Una vez que ha terminado el de colocar el cemento, hacen la inserción de los tubos. Una vez que llega al tope de la campana, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a reforzar la unión. ¿Con qué? Pues con tornillos. Vamos a meterle pijas todo alrededor. ¿Cuántas? Las que quepan. Vamos a asegurar que el tubo quede bien unido. Entonces, con singular alegría, el operador está colocando la cantidad de pijas que él considera necesarias para tener una unión firme en su tubería de ADM. Voy a adelantar un poco esta parte que es donde se repite de la colocación de los tornillos. Y una vez que termina con la colocación de los tornillos en todo el perímetro de la campana, van a colocar un empaque en la unión. ¿Cuál es el objetivo? Lo ignoro.
Pero vean, va a empezar a colocar cemento y después van a cortar un empaque y lo van a colocar en esa parte. Si finalmente la intención es que ingrese el agua, no veo el por qué quieran poner un empaque, tal vez para proteger las pijas, pero pues en realidad no será muy funcional. Una vez que termina de colocar el cemento alrededor de la unión, voy a adelantarlo un poco. Van a cortar el empaque y pues van a comenzar a colocarlo. Y pues para meterlo bien, pues se van a ayudar con un desarmador. Y con esto pues continúan ellos haciendo las uniones de todos los tubos hasta llegar al fondo de la perforación. Pero ¿qué sucede? Bueno, pues una vez que se hizo esta instalación, al poco tiempo se hizo la revisión y pues aquí tenemos el interior del tubo, estamos a 29 metros y ya presenta un colapso. Y esto es debido a un material que no ha sido diseñado para esto. Y como lo mencioné anteriormente, esto sataniza los productos y el mercado pues ya prefiere no utilizarlos, siendo que se hizo una mala práctica. Un tubo que no es el adecuado se utilizó para un uso al cual no fue diseñado. 30 metros y el tubo colapsado. De ahí la relevancia de utilizar los productos correctos en cada una de nuestras instalaciones. Las normas que utilizamos, como lo mencionaba, para la cuestión geométrica es la DIN 4925. Para hacer pruebas de resistencia a la perforación, pruebas de resistencia mecánica, nos basamos en la ASTM F480. Y para las pruebas químicas, para tener la certeza de que la fabricación del tubo es correcta y adecuada, nos basamos en las normas hidráulicas mexicanas, la NMXC 143 y la NMXC 145, dentro de las cuales tomamos las pruebas de cloruro de metileno, las pruebas de aplastamiento y las pruebas de impacto. Aquí podemos ver dentro de la parte dimensional un extracto de la norma DIN donde nos indica pues las características que debe tener la ranura. Y del lado izquierdo, dos fotografías del proceso de ranurado en la parte superior y del proceso de termoformado de las roscas en la parte inferior. Antes de salir el producto al mercado, pues debe de checarse dimensionalmente todas las características, los espesores de pared, los diámetros exteriores, las longitudes de las campanas, la longitud correcta de los tramos. Y estas son las pruebas que hacemos mecánicas para garantizar un correcto funcionamiento del tubo. La que les mencionaba basada en la norma STM es esta prueba de una resistencia puntual al colapso en la cual hacemos nosotros la simulación de la presencia de una roca en un punto en particular y hacemos nosotros una presión y deformamos esta tubería hasta un 30% de su diámetro y la tubería no debe de colapsarse. Es una de las pruebas más agresivas que hacemos al tubo de ADM. Y por otro lado, la prueba de aplastamiento. En estas fotografías pues vemos las pruebas químicas, cloruro de metileno, reversión térmica, ablandamiento BICAT y acetona. Con el cumplimiento de todas estas pruebas, pues damos por validado el producto y sale al mercado. Por mi parte es todo, les agradezco su tiempo y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Confío que este webinar haya sido de utilidad para ustedes.
Me reitero a sus órdenes. Raúl Armendáriz, mi correo raúl.armendáriz@wavin.com. Que estén muy bien. Hasta pronto.